Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes por estar aquí, gracias por venir. Hoy es la cuarta jornada del ciclo organizado por el IECA y la Casa Encendida. Este es un ciclo de diálogos públicos, de debates y de análisis sobre conflictos armados y escenarios de tensión. Y nuestra jornada de hoy es una jornada dedicada a las mujeres y a las niñas y vamos a hablar y a analizar y a comparar qué pasa con las niñas y las mujeres en dos escenarios de conflicto armado permanente desde hace muchas décadas, la República Democrática del Congo y Colombia. Y lo vamos a hacer comparando estos dos países que comparten algunas características similares y que también tienen procesos muy diferentes de paz y también procesos muy diferentes y picos muy diferentes de violencias armadas. Dar las gracias al IECA, dar las gracias a la Casa Encendida, siempre bueno, pues por abrir espacios para este tipo de debates. Y, por supuesto, vamos ya a presentar a las dos mujeres que con tanto ahínco hemos intentado que estén hoy aquí. Ya van a entender por qué digo lo de ahínco y energía. Con ellas dos, a quienes voy a presentar ahora, vamos a tratar de responder a una cuestión central, que es la de cuáles son los impactos que tienen las acciones que llevan a cabo las mujeres en favor de la implementación de los acuerdos de paz en sus respectivos países y de la resolución pacífica de los diferentes conflictos armados locales que en las sucesivas décadas se han ido produciendo y se siguen produciendo en la República Democrática del Congo y en Colombia. Voy a dar la bienvenida primero a Yvette Musigo. Ella viene de Bukavu, la capital de Kivu Sur, en el este de la República Democrática del Congo. Yvette es jurista, experta en justicia de género y en agenda Mujer, Paz y Seguridad, y es la secretaria general de una organización que se llama Synergie des Femmes pour la Paix et la Réconciliation, Sinergia de Mujeres por la Paz y la Reconciliación, que es una red de 37 organizaciones de derechos humanos en 3 países que hacen frontera, Ruanda, Burundi y la RDC. Esta es la región de los Grandes Lagos. Yvette, bienvenue, bienvenida. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là. Merci, Yvette. Y tenemos también a Luz Estela Romero. Ella es de Barranquilla, de la región Caribe, costa norte de Colombia. Luz es abogada y defensora de derechos humanos, es una de las fundadoras e integrante del colectivo de Mujeres al Derecho, Colemat. Y actualmente Luz vive bajo estatus de protección internacional por las amenazas recibidas contra su familia y contra ella misma. Y la organización Colemat tiene estatus de consultivo en Naciones Unidas desde el año 2019. Bienvenida, Luz. Gracias a todos por venir. Bueno, ha sido voy a contar muy brevemente, ha sido muy importante que Yvette pueda estar hoy aquí. Yvette viene de Bukavu, en el este de la República Democrática del Congo, ha tardado 3 días en llegar a Europa. Luego ella, si quiere, nos puede contar un poco más, pero bueno, pues un viaje que implica también un desplazamiento para ella largo de miles de kilómetros y un esfuerzo para estar hoy aquí y para hablar de la situación en el este de la República Democrática del Congo, que ya nos va a contar qué es lo que está pasando. Y a Luz, por supuesto, que está viviendo en este país bueno, pues en una situación, como ya hemos dicho, de protección internacional. Así que también muchísimas gracias por tener ganas de compartir y en un espacio seguro para ti, ¿no? Muchas gracias. ¿Por qué hemos invitado a Yvette y a Luz? Pues porque ambas llevan más de 20 años trabajando por la paz en medio de
de guerras, en medio de contextos muy conflictivos, y ambas han visto pasar por delante numerosos procesos de paz, intentos de alto el fuego, buenas intenciones de la comunidad internacional, falsos positivos en el caso de Colombia, entradas muy violentas en las diferentes comunidades rurales en el este de la República Democrática del Congo. Las dos organizaciones que ambas representan constituyen espacios de construcción de paz y de no violencia, especialmente para las mujeres. Son espacios vitales, seguros, y son espacios desde los que ambas, con sus respectivas colegas, intentan impulsar con acciones y con estrategias y con alianzas internacionales resolución pacífica de conflictos, garantía de derechos humanos para niñas y mujeres y, como he dicho, espacios seguros, que es algo muy importante, ¿no? Porque la paz para las mujeres pasa por la protección y por la participación de todas ellas. Y vamos ya a hacer una primera pregunta a las dos. Vamos a hacer un pequeño diálogo con ellas y yo animo a que haya preguntas desde el público, como somos poca gente, ya desde el principio. Yo creo que podemos, entre todas las personas que estamos aquí, hacer un diálogo y un análisis bastante más enriquecedor. Así que desde aquí voy a proponer algunas preguntas, pero si hay ya algunas del público, pues las vamos incorporando sin ningún problema, para acabar a las 8:30, si os parece bien. Y queríamos comenzar precisamente por saber de dónde viene cada una. Es decir, que vamos a comenzar contigo, Yvette, que vienes de tan lejos, y vamos a comenzar con la pregunta para que nos puedas hacer una descripción y nos hables del lugar de donde procedes, el lugar en el cual trabajas y qué tipo de conflicto armado y de violencias son las que se viven en el este, en donde tú vives, ¿no? Cuando quieras. Como je suis de la RDC. Soy, por supuesto, pues congoleña. Vengo de Sud Kivu, una región. La provincia de Sud Kivu es una de las 6 provincias que tenemos en la República Democrática del Kivu y al este de la República de Congo, con fronteras con Ruanda, Burundi y Tanzania. Kivu Sur tiene una superficie de 65.000 kilómetros cuadrados, con más o menos 16 millones de habitantes. Y la capital es la ciudad de Bukavu. Y para llegar hasta aquí, bueno, pues hay que dejar Bukavu, que no tiene aeropuerto internacional, para ir hasta Goma. En Goma ya, digamos, he cogido un barquito muy rápido. Me marché a las 6 de la mañana, llegué a Goma a las 3, que está cerca del lago, que es un barco rápido, y después ya fui hacia el aeropuerto de Goma, que es un aeropuerto internacional de Goma, y el vuelo estaba previsto a las 12:30, pero finalmente hemos despegado a las 2, llegué a Kinshasa, que está a 2.000 kilómetros del este de la ciudad de Goma y de Bukavu, y ahí llegué hacia las 4 y pico por la tarde, y llegué hacia las 9 de la tarde, de la noche, en fin, viajar, ver la familia, etcétera, y llegar. Bueno, pues ha sido muy Kivu. Kivu es una provincia muy particular para la RDC, para la República Democrática del Congo, porque las transformaciones políticas que hemos conocido ya en 1963, cuando el presidente Mobutu, que llegó al poder con una rebelión que venía justamente de Kivu Sur. En el 97, cuando que ya había que quitar a Mobutu del poder, hubo una rebelión que también surgió de Kivu también. Y después, en 1998, hubo otra rebelión, otra lucha, la que llamó ya ahora el RCD, la Reagrupación Congolesa para la Democracia. Y ahí estábamos totalmente cortados del oeste del país. Ya teníamos un Congo dividido en 4 partes. O sea, ya no podíamos ir a Kinshasa, donde están instituciones,
había instituciones locales con la presencia de esos rebeldes que estaban en nuestra zona. El Sur Kivu es muy particular, es una provincia que también tiene muchos recursos mineros y recursos naturales, y entre esos recursos mineros tenemos el coltán, como saben, que se utiliza para los teléfonos y para productos informáticos, oro y otros minerales, hay madera y muchas otras cosas, riquezas. El sur quería, en el sur, lo quería en el sur, ¿por qué? Porque hay varios grupos armados, y esos grupos armados que son nacionales y extranjeros a la vez, porque ahí tenemos unos grupos que han venido de Ruanda, los FDLR, cuando ya llegaron en la RDC y no se marcharon, se quedaron ahí en el Congo. Tenemos grupos también de Burundi y otros grupos de Ruanda, y que sembran el terror, especialmente en el norte de Kivu, justamente en Beni. Todos aquellos grupos viven alrededor de esas minas, de esos minerales. Entonces, entendemos que su presencia está relacionada también con la presencia de esas materias primas tan ricas que existen en esa zona. El Sur Kivu es muy particular también porque tenemos varios cultivos, culturas y muchas etnias. Tenemos unos territorios incluso con idiomas, por supuesto, locales. Pero hay algo también importante en el Kivu. Es que hemos conocido momentos de violencia relacionados con unos conflictos muy intensos durante una época. La violación era un arma, digamos, y al mismo tiempo hemos tenido una destrucción considerable del tejido social y de las infraestructuras. Y en todo ello tenemos muchas mujeres, hombres que se están moviendo, desplazando con sus hijos. El contexto en el Sur Kivu con los conflictos antes o después de los conflictos es muy particular en la República Democrática, porque es una zona en la que tenemos una fuerte concentración de organizaciones de la sociedad civil. Entonces ya hay cierta dinámica, digamos, de hombres y mujeres relacionada con la situación que vivimos en el Sur Kivu. Y con tantos conflictos relacionados más económicos para mí, porque algunas personas han querido, digamos, plantear y crear conflictos étnicos, comunitarios, pero hemos entendido perfectamente que era más una manipulación por parte de algunos muy bien situados, ¿no?, para manipular a aquellos jóvenes y para controlar también algunas zonas muy ricas en materias primas. Ese es el Sur Kivu. Entonces tenemos autoridades locales que están ahí, sí, pero tenemos zonas en las que no tenemos la autoridad del Estado. Es decir, son zonas que siguen controladas por diferentes grupos armados. Vamos a un pueblo, por ejemplo, hay controles hechos por esos grupos y para llegar ahí hay que seguir un protocolo de seguridad. Y si nos pasa algo allí, eso es entre nosotros y ellos. No tenemos ahí la policía para ayudarnos, no, nadie. Y hay muchas zonas de estas. Y también zonas en las que no podemos llegar porque las carreteras están totalmente destrozadas. O sea, podemos tardar días y días para llegar a ciertos pueblos. Esa es la situación, digamos, del Kivu. Es muy particular en la RDC, pero es una zona también que ha conocido mucha violencia a diferentes niveles, la verdad. Luz, háblanos de Barranquilla y de la costa norte de donde tú vienes y descríbenos un poco ese espacio. Bueno, cómo me gustaría en este espacio que las cosas comunes que tenemos el Congo y nosotras en el Caribe colombiano fuera más resaltar esa diversidad que nos identifica. El Caribe colombiano, de donde procedo, salí de la ciudad de Barranquilla, aunque soy de un pueblo que se llama Baranoa, del departamento del Atlántico. La región Caribe colombiana es una región muy rica en diversidad
ecológica, en minerales también, en grandes riquezas, muchas riquezas. 7 departamentos que tienen aproximadamente entre 10 millones y un poco más de la población de todo el país de Colombia. Obviamente está situada en la zona del Caribe, tiene frontera con Venezuela, con Panamá, toda la zona de Centroamérica y por supuesto toda la zona isleña del Caribe. Y me encanta reivindicarme como caribeña. Esto tiene sus particularidades también, es una zona también diversa culturalmente, en donde confluyen diversas etnias indígenas, población afrodescendiente, donde las mujeres representamos un 50 y algo más del porcentaje de esa población, pero que es una región que en ese contraste de riqueza representa el 36%, su población de esos 10 millones, el 36% vive una pobreza multidimensional, es decir, una miseria, una pobreza extrema, a raíz que en efecto no hay un Estado que haya velado por el ejercicio de los derechos de esa mayoría de la población, que está también situada en las zonas más territoriales más apartadas de los centros de poder, de las ciudades capitales, pero también del centro de poder del país. En materia del conflicto armado que todavía vive Colombia, y esto lo reitero, Colombia es un país que todavía vive en conflicto armado, las zonas territoriales, las regiones del país son las que más han sido golpeadas. En lo que representa la región Caribe colombiana, fue donde se materializó para la década del 90, entre el 90 y el 2000, una estrategia de guerra perversísima que utilizó el paramilitarismo, que obviamente ya afortunadamente hay sentencias tanto internacionales como nacionales que han mostrado que ha sido también una creación del Estado colombiano que nuevamente, evidentemente que haya un conflicto armado ya es una responsabilidad de los Estados, como en Congo, como en Colombia y como en todas las guerras que todavía vivencia el mundo, los responsables son los Estados. Los Estados directamente donde vivimos, pero los Estados que tienen asiento en las Naciones Unidas y que deberían velar porque no siguieran o que frenaran esos conflictos. En el Caribe colombiano se creó en esa década del 90, principio del 2000, una refundación de grupos paramilitares que entraron a masacrar a las poblaciones de las zonas rurales más deprimidas, las poblaciones, no las riquezas, porque ya en estas zonas se ejercen grandes, pero grandes proyectos extractivistas, mineros, de monocultivos como palma y otros productos que se exportan. Colombia además es un país de exportación reconocido a nivel internacional. La región Caribe además le aporta más del 16% del Producto Interno Bruto a todo el país, pero eso no se refleja en la vida de las comunidades. En esas comunidades donde entró un paramilitarismo armado también, con complicidad de las Fuerzas Armadas del país, con complicidad de estamentos de todos los poderes del Estado colombiano, a sacar y a despojar, a desplazar forzadamente, que es un crimen de guerra, y a despojar de las tierras a grandes colectivos rurales. Por supuesto, personas que no tenían por qué sufrir ni padecer los efectos de un conflicto en el que nunca participaron, con la excusa de que eran apoyadores de las guerrillas, que entre otras cosas en regiones en donde ya no había guerrilla, por ejemplo el departamento del Magdalena, que en algún momento hizo presencia el ELN, ya en esa época ni siquiera había presencia de grupos guerrilleros. Con esa excusa entran y masacran poblaciones. Como lo dice la escuela de Paula, que ha documentado que
en los conflictos y en la guerra directa hay mayores muertes, asesinato de hombres, pero en el desplazamiento forzado, y Colombia es un gran ejemplo, tiene rostro de mujeres, de niñas y niños. Y una gran población de quienes vivieron el desplazamiento y el despojo armado de grandes territorios de tierra de la región Caribe fueron las mujeres, las niñas y los niños sobrevivientes de esas incursiones paramilitares. Yo vivía en ese momento, para la década de los 90, en el departamento del Magdalena, y luego, por razones familiares, me mudo a Barranquilla, donde empiezo a estudiar la carrera de Derecho y, bueno, y otras carreras que estaba estudiando, y empiezo a ver el éxodo de las poblaciones que vienen saliendo casi detrás de nosotros cuando nos mudamos. Y decía, pero eran los pueblos, Pueblo Viejo, Ciénaga, Magdalena, que quiero nombrarlos, que eran los que transitaba de niña, donde me crecí en una zona turística del departamento del Magdalena. Por lo tanto, era increíble que una comunidad internacional no estuviera viendo lo que estaba pasando en ese momento con masacres que eran públicas, un ejercicio de unas masacres públicas de lesa humanidad terrible, que pueden buscar ustedes los informes que hay, como departamentos de Bolívar, en Montes de María, o ahí mismo en zonas como la Serranía de Perijá, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Ciénaga Grande de la Magdalena, que justamente eran comunidades pobres, pesqueras, campesinas, indígenas, afro, que en esas zonas estos son subregiones de grandes riquezas. O sea, estas subregiones que les estoy mencionando son unas serranías y unos lagos, unas zonas acuíferas de mucha riqueza, que hoy en día la triste historia es que luego de esos desplazamientos y despojos armados llevados a cabo por el paramilitarismo, la tierra hoy la tienen que disputar con el mismo Estado en procesos judiciales de verdad, justicia, reparación, las comunidades, porque se ha ido formalizando por el mismo Estado colombiano un marco legislativo y de política pública que ha entregado tierras a grandes entidades económicas multinacionales, extranjeras y nacionales, que hoy tienen cooptada la región. Y cuando le digo esto es un SOS, porque es una región totalmente cooptada en una política mineroenergética que afecta principalmente a las mujeres, y porque más adelante vamos a desarrollar eso y nosotras lo afirmamos en nuestro. Hubo un despojo armado que hace parte de una estrategia criminal de despojar y de cooptar un territorio y no dejárselo a las comunidades. Esa es la región Caribe de donde provengo. Ahora entramos en detalles. Vale, bueno, ahora entendéis un poco por qué están Ivette y Luz aquí y por qué estamos hablando de dos países que están distanciados geográficamente tanto, ¿no? Son dos grandes potencias económicas, dos grandes pulmones para el planeta, gracias a una biodiversidad enorme, a una riqueza en agua dulce impresionante y a una riqueza, como ellas han destacado, cultural también impresionante, ¿no? Dos grandes gigantes que, bueno, hoy vamos un poco a analizar. Ya hemos entrado un poco en los dos países y ahora vamos a entrar directamente a saber qué pasa con las organizaciones de mujeres, porque lo que queremos plantear hoy aquí tiene que ver con esa capacidad organizativa que tienen las organizaciones de mujeres tanto en Congo como en Colombia, que llevan más de 30 años peleando y batiéndose con diferentes picos de violencia armada. Es decir, son organizaciones que tienen su propia agenda de temas, algunas tienen más que ver, como ya nos va a contar Luz, con los derechos económicos y sociales de las mujeres, otras, como ya nos va a contar Ivette, con la seguridad y qué es seguridad para las niñas y las mujeres en el este de Congo, pero que a pesar de tener una agenda propia centrada en los derechos de las mujeres y en el bienestar de las niñas y las mujeres, siempre hay picos de violencia contra los que tienen que estar siempre bandeándose. Y eso
queremos saber hoy aquí si las debilita, si las hace más fuertes, qué estrategias son las que ponen encima de la mesa. Entendamos que son 30 años, para ellas no son menos, 20 años, pero estamos hablando de mujeres y de organizaciones que llevan 20 años peleándosela, 20 años. Se dice pronto, pero de eso queremos entrar ahora a hablar un poco más en detalle, ¿no? A conocer sus estrategias, a conocer esos impactos en la vida cotidiana de las niñas y de las mujeres. Y queremos además partir también de algo que para Lola Mora Producciones llevamos años hablando con ellas, sobre todo con la organización de Ivette. A Luz la conocemos un poco menos, pero bueno, llevamos 2 días conversando y encontrándonos también ahí en las agendas tanto de Colombia como de Congo. Pero queríamos partir de algo que nosotras llevamos también mucho tiempo trabajando, dándole vueltas e insistiendo, ¿no?, en plantear, y es la cronificación de un patrón de conflicto armado donde las mujeres son sistemáticamente violentadas y amenazadas. Es decir, hablamos de contextos donde la violencia basada en género se ha cronificado también. Cuando hay un pico de enfrentamiento armado, sea que se rompen negociaciones de paz, sea que hay falsos positivos, sea que hay un pico de, como en Congo, ahora ya nos va a contar Ivette, un pico de enfrentamientos armados, además con los países vecinos o en las fronteras, digámoslo así, no importa, pero siempre que hay un pico de enfrentamiento armado, aumenta la violencia extrema contra las mujeres. Cuando la intensidad de ese conflicto y de los enfrentamientos baja, cuando hay un momento un poco más como de calma chicha, la violencia extrema contra las niñas y las mujeres desciende, pero siempre permanece una violencia basada en género, propia de los contextos, podríamos decir, sin guerra. Violencia doméstica, brujería, matrimonio forzado, ¿sí? De eso queremos hablar hoy, de no olvidar cómo afectan esos picos de conflicto armado, de enfrentamiento entre diferentes grupos armados, al trabajo que tienen las organizaciones. A todo lo que ellas dos han dicho de similitudes y de diferencias entre Congo y Colombia, yo quería añadir alguna más. Tiene que ver también con los procesos, no se nos olvide, de colonización. Colonización de Colombia por parte de España, pero colonización también por parte de población mestiza, quedándose con territorios de población afro, raizal, palenquera, negra, etcétera, y, por supuesto, colonización también en la República Democrática del Congo. Ahora está el rey de Bélgica viajando por allí, ¿verdad? Procesos de colonización que lo que hace es que desde las sociedades civiles y sobre todo de las mujeres tengan un acumulado histórico enorme a la hora de hacer estrategias. Y son 2 sociedades profundamente machistas y patriarcales, como ellas nos han recordado también, y son 2 países donde hay unos procesos de búsqueda de verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición, que fundamentalmente son protagonizados por la sociedad civil y muy especialmente por los grupos de mujeres. Sí, creo que esa también es otra de las características que tienen en común los 2 países. Y lo que queríamos hablar ahora un poco también y preguntarle a Ivette y a Luz es, ya entrando en el trabajo que realizan vuestras organizaciones, para asegurar los avances conseguidos en materia de derechos humanos de las mujeres, cuando lo que estábamos hablando ahora, ¿no? ¿Cómo lleváis a cabo estrategias para garantizar que los avances que habéis ido consiguiendo a lo largo de los años no supongan un retroceso cada vez que hay un pico de violencia, cada vez que hay un enfrentamiento armado? ¿Cómo aseguráis que toda la pedagogía que se hace con las mujeres para que sepan cuáles son sus derechos, para que las mismas mujeres en las comunidades más aisladas lleguen a hacer incidencia, para que haya procesos colectivos, cómo garantizáis que todos esos avances que llevan años, que lleváis años impulsando, cada vez que haya un pico de violencia armada, cada vez que hay una situación ¿no?,
de violencia extrema, no haya retroceso, cómo la emergencia, cómo combatís esas emergencias de violencia, ¿no?, para garantizar y asegurar los derechos humanos de las mujeres. Esa es la pregunta. Ivette, si quieres tú, y después Luz. Merci, Blanca. Muchas gracias, Blanca. Las mujeres y las niñas que viven situaciones de violencia son continuas. O sea, situaciones de violencia continua antes del conflicto, durante el conflicto e incluso después del conflicto. Y digo porque después de los conflictos, entre comillas, porque, digamos, siempre estamos en conflicto permanente. Y las situaciones son más basadas sobre las costumbres y las prácticas en nuestra zona. Y lo cultural tiene una gran influencia sobre las consideraciones de las mujeres y de las niñas en particular y de las jóvenes. En nuestra cultura la mujer es el ser que tiene que decir que sí, que tiene que obedecer, que está ahí y que tenemos ahí al jefe al lado que va a controlar todo, tanto como los recursos, o incluso iría más lejos, como la vida afectiva de la mujer. Y son elementos que desempeñan un papel importante sobre la vida cotidiana de las mujeres. A este nivel vemos familias que eligen enseguida si que hacer estudiar un chico o una chica. Preferimos que la chica estudie porque hay alguien que estudia para ti, en alguna manera. O sea, es mejor centrar los pocos medios ¿en dónde? ¿En el chico o en la chica? Nuestras costumbres tienen una influencia sobre la vida económica de las mujeres también, porque una mujer no sabe poseer una tierra. El 80% de la población es rural, o sea que viven básicamente de la explotación de la tierra, campo, ganado, etcétera. Pero las mujeres no tenemos los medios necesarios para tener su propia tierra. Lo único puede explotar quizá los bienes de la familia en general. Estamos en una zona en la que, desde el punto de vista de la participación política, verdaderamente está muy anclado en la mentalidad. Una mujer no dirige y punto. O sea, ¿cómo vas a tomar la palabra ante la gente? Tal. Es para nosotros, mujeres, que nos atrevemos a hablar, quizá, parece que ya no tiene disciplina, se levanta y habla. ¿Cómo se atreve? O sea, tenemos un periodo de conflicto en el que ellas van a someterse a lo peor de esos conflictos, porque para el hombre hay que tocar a la mujer, ¿verdad? Para tocarle a él, ¿no? Y entonces ya enseguida se ablanda. ¿Cuáles son los medios que hemos utilizado, sobre todo pues a nivel de la violencia sexual? Tenemos miles y miles en mi barrio, incluso en la ciudad, no solo en los pueblos, sino en las ciudades también, donde estábamos en una situación de inseguridad permanente. Para llegar incluso al campo, ¿no? Hay que pasar de un terreno a otro, ¿verdad? Una tierra a otra. Pero durante esos periodos hemos visto varias estructuras, organización de la sociedad civil que han ido apareciendo, porque hemos visto que había que hacer un trabajo importante a este nivel de protección. No solo relacionado con la situación, sino también una vulnerabilidad de las mujeres muy manifiesta a varios niveles. Y en nuestro trabajo nosotros hemos utilizado varios enfoques. Primero, como sinergia. En Sinergia de Mujeres para la Paz nos hemos dado cuenta que en la zona de los Grandes Lagos no había una sola estructura de mujeres que hablen de verdad de los problemas de paz, de acercamiento y reconciliación. No había, no existía. Entonces fue el principio, ¿no? Tener en este grupo, Sinergia de Mujeres para la Paz, pues es lo que hemos empezado. La sinergia se propone
se propone a diferentes organizaciones del RDC, Ruanda y Burundi. Hay que trabajar sobre el acercamiento, pero más allá de ello, hemos desarrollado unos programas, por ejemplo, uno que llamamos Famofon, es decir, un enfoque interesante relacionado con las alertas a través de los SMS. Es un programa que ha sido desarrollado al principio por organizaciones españolas, holandeses y de Congo, que están trabajando en el terreno con una radio comunitaria y una sinergia para hacer oír la voz de las mujeres. Entonces hay una asociación de mujeres a través de los medios de comunicación. Nos hemos juntado todas y hemos desarrollado este programa que se llama Famofon, que es un sistema de alerta y de información y de formación también, y que registra los incidentes que mandan las mujeres a través de SMS. Es un ordenador como unidad central conectado con las diferentes redes telefónicas que funcionan en el Kivu, en la zona nuestra, y que reciben los problemas de inseguridad, las situaciones de inseguridad que viven las mujeres a diario en sus pueblos. Cuando se produce un incidente que llega a este sistema, este ordenador, se clasifica, digamos, según sea una violencia sexual, doméstica, cultural, violencia económica, violencia física, incluso una violencia jurídica también. Y en el caso particular de las violencias culturales, ahí hemos ido descubriendo otras formas de violencia de las que no hablábamos mucho en nuestro país. El caso del incesto, de la poligamia también. Y el caso que llamamos Soroja quiere decir que cuando un hombre fallece, su mujer, su viuda, se la obliga a casarse con el hermano menor. O cuando una mujer muere, la hermana de la mujer se convertirá en la nueva mujer de este hombre viudo. Es que incluso era una cosa obligatoria en algunas zonas, todavía lo es. Entonces hemos descubierto otras formas de violencia dentro de la pareja también, violencias conyugales. Entonces para nosotros ese tipo de iniciativas nos han permitido no solo a las mujeres de poder denunciar, sino también entender qué es la inseguridad y la seguridad para ellas. Si le preguntamos qué es la seguridad, le preguntamos a una mujer, enseguida va a decir, digamos, que no oír los disparos de los fusiles cerca, pero otras va a decir vivir en paz con mi marido, nos dirán otras. Entendemos que para esta mujer los aspectos de la violencia doméstica son dominantes. Hemos tenido unos testimonios impresionantes de mujeres que, en fin, se desfogan cuando nos hablan así. Y a través de ese mismo programa, las mujeres que empiezan a denunciar a través de los SMS, y esos SMS que llegan los comprobamos también. Tenemos que entender si es la verdad, ¿no? Si es verídico lo que nos mandan, comprobamos a través de contactos que tenemos en el terreno, in situ. Y digamos, desde 2014 hasta 2015 hemos tenido más de 2.300 SMS a través de 700 contactos. Y si se categorizan, las violencias domésticas ocupan la mayor parte. La verdad, esas violencias también hay la violencia física y las económicas también. Y en las violencias físicas, ahí hemos visto todos los aspectos que han ido surgiendo, los efectos de esas guerras múltiples, de esos conflictos armados. Hay otras estrategias también que utilizamos. Tenemos un enfoque que llamamos grupo, digamos, de defensa comunitaria. Hemos visto que las mujeres solas pues se veía, era cada vez más peligroso. Hemos juntado a las mujeres, se ponen juntas para llevar a cabo una campaña, una defensa en la comunidad. Cuando están juntas, establecen prioridades con relación a las necesidades de unas y de otras y van juntas siempre. Y hay muchas sesiones de refuerzo de capacidades, etcétera. Pero también hacemos un trabajo importante que es el trabajo del monitoring. Y todo eso nos ha permitido
poder sobrevivir en situaciones de conflicto. Es decir, que cuando tenemos a mujeres que se ven reforzadas en sus capacidades, el capacity building, ¿no?, ya han establecido un movimiento de monitoring para hacer frente a los incidentes. Tenemos unas mujeres que trabajan con sinergia, ¿no?, que ahora se convierten en referencias en sus propias comunidades en cuanto a la resolución de algunos conflictos. Y esto nos permite también sobrevivir durante un conflicto y seguir trabajando como lo estamos haciendo. O sea, es verdad que pueden desplazarse algunas, pero al mismo tiempo han conservado esa costumbre, ¿no? Y entre ellas tenemos ahora unas mujeres que participan en puestos económicos, se convierten en jefes, digamos, de mercados, por ejemplo. Eso es una figura importante para nosotras. Que sean mujeres que controlen el punto donde van a buscar agua, todos esos aspectos que son pequeños mercados, digamos, pues ahí hay mujeres que son las jefas ya de esos puntos. O sea que no hemos tirado la toalla, desde luego. Es un trabajo continuo, que haya o no conflicto. ¿Cómo nos dirías qué es seguridad para las mujeres? Brevemente. Para las mujeres la seguridad es tener paz, estar en paz. Para ellas vivir en paz. Y la paz no es únicamente frente al resto, sino la paz dentro de la familia. La paz también es tener un cacho de pan para la cena. Eso es la seguridad para las mujeres. O sea, la tendencia no es únicamente decir no se oyen disparos aquí alrededor. No hay esa consideración. Eso será de su pareja, hombre. Es la consideración también de la familia. Cuando puede salir de un sitio, ir al campo y volver a su casa con total seguridad, sin que la violen en el camino, bueno, cuando sabe que puede desplazarse sola, puede ir a un centro de salud y parir sin problemas, sin que la ataquen, etc. Eso es la paz para ellas. Entonces, dentro de la paz tenemos esas diferentes consideraciones que acabo de mencionar. Luz, cuéntanos cuáles son las estrategias desde Mujeres al Derecho. Bueno, a ver, como les dije antes, en la región Caribe, bueno, nosotras estamos en el corazón del conflicto y justamente el colectivo Mujeres al Derecho nace en esa crisis humanitaria de los desplazamientos forzados y masacres que estaban ocasionando el paramilitarismo entre 1998 al 2002. Nosotras en principio, bueno, éramos unas inquietas estudiantes de la Universidad del Derecho que andábamos documentando, investigando qué tanto de verdad había avanzado el Tratado de la CEDAW y qué tanto específicamente en el acceso a la tierra para las mujeres. Ya nos veníamos encontrando con casos específicos donde en el departamento del Atlántico, por un lado, habían unas mujeres que estaban siendo despojadas de sus tierras por unos procesos judiciales que el mismo Estado había iniciado porque no habían pagado unos créditos. Entonces, pero esto es continuo. Están unas mujeres que nosotras empezamos a documentar y están en unos procesos donde ya les van a quitar las tierras y eran unas deudas impagables. Y estamos viendo personas que están desplazándose masivamente y que masivamente eran mujeres, niñas, niños, los que estaban en los cambuches, en los barrios de miseria, en los barrios pobres de las periferias de las ciudades. Pues nosotros éramos o ayudamos a estas que les van a quitar las tierras o ayudamos a estas que, porque nos empiezan a hacer, ya se sabía que habían unas estudiantes como medio actuando un poco extraño en Barranquilla, que estaban haciendo trabajo de pedagogía jurídica para las mujeres, de presentar acciones para el servicio público, que no les cortaran la luz, el agua, que son las cosas que viven las mujeres en el día a día en las ciudades, en estos barrios de periferia de ciudades como Barranquilla, y que no las desalojaran de sus viviendas, los créditos también.
Entonces hay un tema de crédito, hay un tema de que la banca está despojando a las mujeres de viviendas y ahora de territorio, pero estamos viendo unos desplazamientos masivos y entonces nosotras, ¿a qué queremos apostarle? Y empezamos a pensarnos que habían unas mujeres que ya empezábamos a escuchar que estaban trabajando por saquen nuestros cuerpos de la guerra, por frenar la violencia sexual, y decíamos, pero lo vienen haciendo bien, nosotras ¿en qué aportamos? ¿En qué podemos aportar que no repitamos lo que otras ya vienen haciendo, sino es una crisis, o sea, es una crisis, tenemos que llegar a aportar algo? Pues resulta que cuando fuimos a ayudar con las asistencias humanitarias a las mujeres, empiezan a hablarnos de los que iban dejando en los territorios, que estaban despojando en Sucre, en Córdoba, en el departamento del Magdalena. O sea, ya le estoy hablando de aquellas mujeres que vienen desplazadas forzadamente. Y también nos empiezan a hablar del abandono de sus tierras y que la gente la sacaron y que ahora habían unos actores armados apoderados de sus tierras. Pero también hay una señora que nos dice, pero es que también judicialmente la entidad que responde por el tema de tierras en Colombia les estaba iniciando un proceso judicial. Y decimos, pero esto no es coincidencia. Unas mujeres que no han vivido desplazamientos forzados les están cobrando créditos por las tierras. Unas mujeres que vienen desplazadas forzadamente también las están intentando no solamente despojar armadamente, sino vía judicial. A ver, aquí hay una responsabilidad estatal. Y obviamente ya éramos estudiantes de Derecho y sabíamos que del marco de derechos también. Entonces aquí hay que estudiar. Y nos inventamos lo que todavía hoy hacemos, teoría y práctica. Vámonos para los territorios. Y mientras que una gente no podía entrar a los territorios porque también estaban matando referentes de defensoras, de defensores, en los territorios nosotros íbamos entrando. Porque como éramos estudiantes mal vestidas, de universidad pública, que no parecíamos en esos momentos para nada abogadas, todavía no lo parecemos, y entrábamos y empezamos a documentar la relación que había de responsabilidad estatal en uno y otra perspectiva. Al día de hoy podamos dar cuenta de una estrategia de criminalidad que ha usado la vía armada, la vía judicial y ahora mismo la legislativa para formalizar el despojo, instrumentalizando a las mujeres en principio, porque resulta que estas mujeres que documentábamos, en principio acuérdense que les dijimos que estábamos haciendo una investigación muy pequeñita, venían de los procesos después de la CEDAW, el artículo 14 era entregar tierras a las mujeres. Pues en la década del 90 se empieza a entregar tierras a las mujeres, estas mismas mujeres que estaban siendo despojadas por el mismo Estado que les estaba entregando tierras. Entonces decíamos, pero ¿y cómo un Estado les entrega la tierra, política pública, deuda pública internacional de la banca internacional, y ya le voy poniendo otro elemento internacional, para formalizar la tierra, se endeuda el Estado, y luego en unos procesos simples judiciales le va a quedar la tierra porque de esos procesos judiciales iban que se hace se me olvida el nombre jurídico, bueno, se dispone a que cualquiera puede adquirir esas tierras a través de un proceso simple. Se me olvidó el nombre técnico jurídico, me disculpan, ahorita me acuerdo. Entonces le van a quedar a personas privadas, o sea, una política pública que dice favorece la tierra a las mujeres, luego cualquier particular con poder económico que adquiera la deuda se queda con las tierras. Señores de Estado, nos creamos para ejercer justicia de género. Y en efecto, empezamos a trabajar cuando todavía no éramos abogadas, procesos judiciales de deudas exorbitantes, de deudas multimillonarias, porque el Estado le estaba cobrando grandes deudas a mujeres que no sabemos todavía qué era lo que cuantifica, estamos esperando que nos den respuesta en los procesos judiciales, pero también vía armada la estaban despojando, pero el sistema de reforma rural tiene las manos implicadas. Los funcionarios, estoy hablando de una década, de 2 periodos presidenciales, que ustedes saquen la cuenta, periodo 2000, 2002, 2004, saquen la cuenta quiénes eran. Se cambió el sistema de redistribución de la tierra, pero ya las mujeres habían sido instrumentalizadas, es decir, se entregan unas tierras a unas mujeres que luego fácilmente iban a ser despojadas por vía judicial de créditos sencillos, de forma rápida,
y por el otro lado vías armadas. Y le dijimos, no, esto es política pública, pero aparte es política pública para el acceso efectivo de los derechos de las mujeres a la tierra. Y ahí empezamos a trazar nuestra estrategia de teoría y práctica. No lo íbamos a ganar en los procesos judiciales nada más. Era un monstruo y sigue siendo un monstruo gigantesco. Y era, mujeres tenemos que organizarlo. No era Paula, María, Soda, individualmente, que cada uno había perdido su tierra o estaba en peligro de perder su tierra. Era que si sumábamos solamente un caso, suman 1.300 y pico de tierras, de hectáreas de tierra que iban a ser despojadas en un colectivo de 75 mujeres. Y por el otro lado, un colectivo de 160 mujeres. Y por el otro, documentamos 12 casos que tenemos en proceso judicial todavía vivos, porque el Estado colombiano es nuestro opositor en el proceso judicial. Es decir, en una estrategia con enfoque de género, de teoría y práctica feminista de la abogacía, nosotras estamos también revirtiendo y exigiendo que se haga una reforma agraria, pero esta sí, con enfoque de género, con el marco internacional que el Estado colombiano sigue violando y que se había comprometido desde la década del 90 en la Carta Internacional de Derechos Humanos, con la CEDAW lo ratifica, con el protocolo de la CEDAW lo ratifica, con las convenciones de Beijing y todos los tratados que ustedes conocen y que las mujeres del Estado español ejercen, pues Colombia también lo ratificó, lo aprobó. Entonces, con ese mismo argumento legal internacional y nacional le decíamos, señor Estado de Colombia, usted está violando los derechos humanos, pero aparte está participando en una criminalidad organizada para que las mujeres sean las más afectadas en esta violación de derechos. Entonces, al día de hoy nosotras seguimos ejerciendo justicia de género a través de estos procesos. Obviamente esto lleva pedagogía para las mujeres, organización. Por supuesto estamos hablando también de inseguridad. Las mujeres vivimos, como lo decía Blanca, en un escenario de inseguridad, violencia y discriminación, porque los estados de nuestros países no se han puesto al día frente al ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres. Y tiene estructuras, que más adelante vamos a hablar de eso, unas estructuras del Poder Judicial, de legislaciones y políticas públicas que están enquistadas y que son superiores al marco legal que ha ido construyendo Colombia. Colombia como ejemplo, pero esto se repite en otros países que también hemos analizado. Luz, ustedes tienen estatus consultivo en Naciones Unidas desde 2019. ¿A qué estrategia corresponde estar en Naciones Unidas? Pues precisamente eso. Nosotras, es que no hemos parado de trabajar, o sea, era que ya nosotras ni siquiera teníamos que salir a los territorios a investigar nada, porque claro, una organización que no... A ver, en el 2000 no eran, y no sé qué tanto ahora, hay muchas organizaciones de mujeres en Colombia que litiguen casos, y más de casos económicos, y más de casos territoriales. No sé qué tanto hay en estos momentos, pero en ese momento en la región Caribe éramos las únicas. Entonces nos empiezan a llegar más mujeres que dicen que porque otras organizaciones nos hacen redes y dan a conocer, oye, aquí hay unas chicas que están haciendo, y empezamos a articular este proceso con organizaciones también de otros países. Aquí hay organizaciones hermanas también internacionales que empiezan a conocernos, que empezamos nosotros a dar lora en escenarios públicos, empezamos a llegar a la prensa, otras organizaciones, a participar en cualquier cosa que nos invitaba, diciendo, oigan, pero también ¿qué pasa? Sí, el cuerpo de las mujeres, por supuesto, estamos de acuerdo y tenemos que defender, pero ¿qué va a pasar en el futuro? Nosotros pensamos en el futuro, en algún momento debe haber paz, en algún momento va a haber restitución, pero se van a quedar sin nada las personas que están saliendo y principalmente las mujeres sobrevivientes. Entonces nuestra estrategia iba a apuntar a que hay que proteger lo que se está despojando. Cuando no se hablaba de despojo armado, cuando no se hablaba del despojo de la tierra y mucho menos del despojo formal del Estado colombiano en Colombia. Empezamos a tejer estrategias internacionales, empezamos también a salir con informes, bueno, conocíamos, ya le digo, éramos inquietas, éramos estudiantes inquietas, éramos y somos, porque ahora se creció, el colectivo tiene un referente y es nuestro proceso de sostenibilidad y eso es una estrategia poderosa
que son las jóvenes. Nacimos como una organización de jóvenes y debe prevalecer una organización en donde la participación política de las jóvenes sea válida, no solo en la logística del trabajo que hacemos las organizaciones fortalecidas. No, las jóvenes cuando participan apuestan políticamente. Y hay más jóvenes. Ahora hay una diversidad de ingenieras que crean datos, que hacen análisis. Entonces, esa también es una fortaleza de otra estrategia de nuestro fortalecimiento. ¿Por qué Naciones Unidas? Porque empezamos a documentar. Esos conocimientos que teníamos entre economía y abogacía, empezamos a construir informes, conocíamos lo que era la CEDAW, ojo que empezamos por lo de la incidencia de Becker, entonces decíamos, bueno, ahora toca llegar a CEDAW. Ya sabemos que aquí no se está cumpliendo el artículo 14, ahora lleguemos a CEDAW y digámoselo y que le exija al Estado de Colombia. Y creíamos en ese momento que se iba a lograr rápidamente. La convención, al comité de la Convención contra la Discriminación, para la eliminación de la discriminación de las mujeres de las Naciones Unidas. Pues participamos construyendo un primer informe sombra. Eso nos llevó a también conocer ese referente del sistema de justicia internacional. Y entonces ya sabes, como no avanzaban los casos en justicia en lo nacional, nosotros decíamos, pues salgamos. Y empezamos a tejer estrategia con otras organizaciones que ya empezaban a conocer, decir, esto es importante, apoyémoslas, y empezamos a salir a audiencias acompañadas con otras organizaciones de mujeres referentes en el país, audiencia ante la Comisión Interamericana, y en el 2012 se da por primera vez, y ustedes lo pueden buscar en la página de la Comisión Interamericana, hicimos nuestra primera audiencia sobre el tema de despojo de tierra, y la Relatoría Especial para la Mujer se va a hacer una visita in situ a la región Caribe a ver de esto que estábamos hablando, si era verdad. Bueno, voy a verificar in situ lo que hacen. Y la relatora del derecho a la información, además, somos muy inquietas, entonces fuimos a todas las relatorías y a todas les dijimos, las niñas, vea que no nos entrega el sistema, después porque se me olvidan todos esos nombres, el sistema que las entidades encargadas de entregar las tierras que tenían los expedientes de las mujeres no nos entregaban la información de cuál era la dimensión del costo de la tierra, de a quién estaban favoreciendo. Entonces, la relatora especial del derecho a la información de la Comisión Interamericana, en su informe de esa época, le exige al Estado colombiano que se liberen y se entreguen los expedientes de estos casos. Y de ahí trazamos ya toda una estrategia de informe ante el sistema de Naciones Unidas, pero también ante el sistema interamericano. Entonces nosotros dimos un salto cualitativo por la necesidad realmente. A ver, suena bonito y es de orgullo, pero es muy, muy pesado ese trabajo de lo local, lo nacional y lo internacional cuando no tenemos recursos. Somos una organización de la que no crean que esto se hace con muchos recursos. Avancemos un poco. Ya nos has contado estrategia nacional y estrategia internacional. Hablemos, no sé si hay alguna pregunta, no. Hablemos de esos avances formales, normativos, formales, que a veces para las organizaciones de mujeres en Congo, pero también en Colombia, suponen pasos adelante, a pesar de que su implementación no llega a ser siempre tan completa como nos gustaría. En concreto estoy hablando, por ejemplo, en el año 2002 de un acuerdo de paz en la República Democrática del Congo, estoy hablando de la resolución 1325 de Naciones Unidas para la prevención de la violencia contra las mujeres en los contextos de guerra, estamos hablando también de los planes de acción nacional para la implementación de la 1325 en el caso de Congo, es decir, por nombrar solamente, Luz ha nombrado la CEDAW, ¿no? La Comisión para la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Hay instrumentos legales, hay normativas,
Hay acuerdos de paz, en el caso de Colombia, además, el primer acuerdo de paz con perspectiva de género, en el papel por lo menos, después nos puede contar Luz un poco más de los avances, pero hay avances formales, hay muchas manifestaciones, marchas, vigilias, plantones de las organizaciones de mujeres a lo largo de todos estos 30 años en favor de la paz. Tenemos, digamos, esas dos cosas en la balanza. ¿Qué impactos reales tienen, Ivette, las acciones que realizan las mujeres en favor de la implementación de los instrumentos legales, de las normativas y los acuerdos internacionales de obligado cumplimiento para los Estados o de un acuerdo de paz en el caso de Congo, que aunque no se esté cumpliendo, porque ya hablamos de 2002 y todavía seguimos con niveles muy altos de violencia armada, pero ¿qué balance haces tú entre las acciones que las mujeres ponéis en marcha y la implementación de toda esta otra parte formal, normativa? Bueno, primero hay que alabar de verdad y felicitar a las mujeres congoleñas sobre los que están en la sociedad civil, porque en 2002, incluso cuando empezamos a intercambiar o dialogar sobre la reunificación del país y cómo terminar con ese reparto del país, pues los intercambios estaban bloqueados totalmente, pero las mujeres que habían participado en esos intercambios, que no habían tenido acceso a una pequeña sala, dos había dentro de una sala con 200 hombres, se comunicaban con las que estaban fuera. Era un bloque total y esas mujeres han cerrado las puertas, han dicho no van a salir de allí, de esta sala, sin haberos llegado a un acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo. Y eso ha tardado horas y horas. Los hombres que estaban finalmente en esta sala llegaron a un acuerdo. O sea, el acuerdo de 2002, que ha terminado con ese reparto artificial del país, ha sido debido al esfuerzo de las mujeres. Lo hemos visto en 2006 con la subida de la violencia sexual. Una vez más, las mujeres de la sociedad civil han propuesto una ley específica que pueda condenar ese tipo de violencia sexual. Ha sido también un esfuerzo de las mujeres. En 2015 también tenemos un código de la familia desde el año 87, pero este código no protege a la mujer en cuanto a sus derechos. Las mujeres han propuesto una modificación de este código de la familia, aunque algunas modificaciones no hayan sido aceptadas por los diputados de la Asamblea Nacional y de los senadores, que está compuesto al 90% por hombres. Pero no obstante hemos podido hacer pasar algunas modificaciones. Desde el punto de vista de los textos, Congo ha progresado, la verdad, debo de decirlo. Tenemos una constitución que prevé en el artículo 14 la paridad en las instituciones. Tenemos otra ley que empuja a las mujeres a estar presentes en instancias de toma de decisión. Pero en la práctica, ¿qué pasa? Ahí está el problema. Ya para las mujeres, el estar presente en esas instituciones es un problema también estructural y cultural. Y al mismo tiempo es un problema político, cultural, porque, como lo dije antes, la mujer no debe de dirigir. Es un principio que está anclado en la mentalidad de los hombres, la mayoría de ellos. Es estructural. La manera en que están establecidas nuestras instituciones se basa más bien sobre consideraciones políticas en vez de la aplicación de las leyes. Y al mismo tiempo tenemos una justicia que funciona apenas. De verdad, ahí el que más dinero tiene es el que va a ganar. Pero la mayoría de esas mujeres es que no tienen dinero. O sea, viven de un poco de ganado y tal. O sea, es una minoría que controla hasta la justicia en el país. O sea, cuando consideramos todos esos aspectos, vemos que las mujeres han hecho muchísimos esfuerzos para trabajar sobre las comunidades a nivel local. Nosotros queremos que el cambio pueda arrancar y salir desde la base, desde las comunidades locales. Ahí es donde focalizamos la mayoría de nuestras intervenciones. Porque esas mujeres les damos herramientas, les hablamos de los derechos
que tienen. O sea, para nosotros el conocimiento de esos derechos es un gran progreso. Pero al mismo tiempo también Congo es enorme como país. Bueno, pues son unas pocas mujeres, al fin y al cabo, si vemos la cantidad de otras mujeres que no podemos alcanzar. Y los contactos que tenemos con las mujeres son contactos que también que nos permiten descubrir muchas cosas. Es verdad que soy un poco de la ciudad, ¿verdad? Yo hablo de la ciudad entre comillas, ¿no? Pero a mí me gusta trabajar con las mujeres en los pueblos. ¿Por qué? Porque ahí notamos que necesitan aprender y tienen ganas de aprender. Se quieren descubrir, digamos, quieren entender lo que pasa como ser humano. O sea, tenemos estructuras sociales que les privan de muchos derechos. En nuestro país la costumbre es lo que funciona. Es decir, tenemos leyes que, bueno, se llaman Mishenu, pero que tienen muchísimo poder. Las costumbres, bueno, pues conservan todas esas costumbres a través de unas pseudo leyes, pero tienen mucho poder. Es un poder administrativo y financiero. Todos esos elementos, es verdad. Bueno, podemos decir que hay progresos, pero la implantación sigue siendo un problema en cuanto a la participación de las mujeres. Se está debatiendo la ley electoral. Hemos propuesto una serie de enmiendas como movimiento de mujeres para las elecciones, porque participamos en un movimiento que se llama digamos, no se puede vivir sin las mujeres, nada sin las mujeres. Pero proponemos enmiendas a la ley existente, porque en una lista electoral si hay como 15% de mujeres, pero esta lista no es aceptable si han puesto un orden. Hemos propuesto 14 enmiendas de esa ley electoral. Para ellos los diputados quieren conservar el poder, es lo único que les interesa, más que trabajar sobre la mejora de las condiciones de vida de los congoleños en general o de las mujeres en particular. Pero eso nos da más valor. Hemos dicho, frente a un adversario que no tiene ninguna sensibilidad, debemos de hacer más esfuerzo todavía, más. Es decir, la modificación, la revisión de algunas leyes, pero al mismo tiempo, en cuanto a la lucha contra la impunidad, nosotros queremos tener un aparato judicial que funcione. Tenemos a mujeres que a la fuerza tienen que ir a miles de kilómetros para ir a un tribunal de justicia. Van a ir hacia otro territorio. ¿Quién les va a cuidar allí, en ese nuevo entorno que no conocen? O sea, hay una serie de problemas terribles. Las estructuras están ahí, sí, pero con relación a la implementación del sistema jurídico, ahí está. El Código de la Familia ha sido sometido a varias modificaciones, pero vamos a ver cómo va a funcionar la justicia y con qué medios económicos la mujer va a poder luchar para hacer respetar sus derechos. Por eso nosotros trabajamos sobre los aspectos económicos de las mujeres hoy en día también, porque si uno no tiene los medios económicos, pues nada, no podrá hacer nada. O sea, pues la población es pobre. Basta con darle una camiseta con una gorra y ya le puede obligar a votar y va a seguir lo que le cuenta el que le ha regalado una camiseta y va a votar a este hombre solo por el regalito que ha tenido. Vamos a ver. Bueno, la gente... Bueno, hay un comerciante, me acuerdo, que abre unos restaurantes públicos y desde luego ha sido votado masivamente. Entonces, bueno, pues ha atraído así a la gente y así le han votado. O sea que, vamos a ver, trabajamos para que las mujeres lleguen a poder participar en asociaciones, en los pueblos, también para facilidades en cuanto a créditos, para que se junten, que puedan crear alguna actividad, puedan crear un pequeño comercio entre ellas, etcétera, con los productos del campo. Pero ahí también tenemos problemas. Hay también
muchas veces en las zonas no dejan a las mujeres para que paguen y puedan vender sus productos en los mercados. O sea, que es otra barrera que existe. O sea, los hombres que están en todos los grupos armados, o incluso la Policía Nacional, o el Ejército Nacional, bueno, es otra barrera. En cada barrera hay que dar algo del producto. Si ella va al mercado con su pequeña producción local, tendrá que dar 1000 francos no sé qué a la primera barrera y le pedirá algo. En la siguiente igual. Y así, cuando llega al mercado, ¿qué le queda? Bueno, prácticamente no ha ganado nada, más bien ha gastado dinero. O sea, son una serie de desafíos impresionantes. Es verdad que hay progresos, sí, desde el punto de vista jurídico, en los textos, pero es la aplicación lo que plantea problemas, la implantación y la voluntad política, las consideraciones políticas que prevalece, ¿no?, sobre el respeto de las leyes y de los derechos. O sea, la autoridad tiene la obligación de protección y es algo muy importante. Pero hay un punto quizá que no haya mencionado antes. Durante el conflicto hay una estrategia que hemos desarrollado también para mantener a las mujeres en un trabajo de activismo. Es decir, hemos ido trabajando sobre su seguridad y su protección. Hemos pensado, bueno, pues necesitan también saber en una situación compleja de conflicto cómo actuar y cómo garantizar su propia seguridad. Y para nosotros la protección es más bien comunitaria y trabajamos sobre el liderazgo de las mujeres. Hemos pensado, cuando esas mujeres tienen cierta legitimidad en su comunidad a través de las acciones que realizan, eso quiere decir que pueden contar con la misma comunidad para una protección comunitaria. O sea que es una estrategia que les mantiene también en su activismo. Horas estaríamos escuchándote. Luz, cuando escuchas a Ivette, ¿qué te viene a la cabeza si te trasladas a Colombia? Colombia. Los territorios apartados de Colombia, igual que en Congo, evidentemente donde no hay Estado. De 37 instituciones que hacen parte del sistema ambiental, agrícola, que tienen que ver con los temas rurales, no hay una sola entidad en Colombia que tenga oficina en las zonas rurales. Es un tema también de ausencia de participación política de las mujeres en escenarios clave de toma de decisión. Evidentemente lo que exigimos es autonomía personal, autonomía económica y autonomía política. Y evidentemente todavía están las barreras de un sistema hegemónico patriarcal que no deja que las mujeres accedamos. La agenda de las mujeres está construida. Las propuestas son propuestas muy bien perfiladas, muy bien desde lo económico, lo político, lo personal, lo comunitario. Todas estas estrategias también, como lo representaba Ivette, así lo hacemos desde los territorios. Se colectiviza la acción porque es que solas nos destruyen. Se colectiviza porque es la manera en que nos protegemos, porque si una sola reclama, pues pasa los desastres como ¿por qué llegué yo aquí a España? Luz, pero ¿qué aportes han hecho las mujeres a la firma de los acuerdos de paz en 2016? Cuéntanos ese proceso tan interesante entre gobierno y FARC. Mira, esto empezó desde el 2015 o mucho antes a gestarse un proceso y las primeras que reclamábamos, porque si se sienten en la mesa, negocien, y no era solamente con la FARC, el ELN también y unas otras pequeñas grupos insurgentes que todavía existen. Y era obviamente un movimiento de mujeres que reclamaban porque se sentara, pero sobre todo de territorio, que es lo que menos se visibiliza de pronto hacia afuera, de pronto a nivel nacional. Evidentemente iniciamos desde el 2015 a construir una agenda con las propuestas de lo que queríamos. Si se sentaban, es con nosotras. En principio se quería que también existiera una mesa, una silla para la sociedad civil y en el caso de las mujeres que estuviéramos participando. Por supuesto, eso no se dio y realmente yo desde lo conceptual que siento que todavía no es un acuerdo de paz, hay una pacificación en Colombia. Y en el caso de las mujeres, ganamos 130 propuestas, medidas con enfoque de género,
que se gestó desde abajo hacia arriba, o sea, desde el corazón de estos territorios en donde confluye el conflicto y la inequidad económica. Puntos como la reforma rural integral tienen esto que le estamos diciendo nosotras que tenemos en procesos judiciales, exigiendo lo mismo, el acceso a las mujeres efectivo a la titulación de tierra, la formalización porque ya tenían tierra. Sin embargo, hay unos elementos estructurales que evidentemente se volvieron a dejar por encima, que tienen que ver con las mujeres. Primero, ¿qué mujeres somos en Colombia? Nosotros tenemos una campaña que se llama Cuentas Claras para las Mujeres, y que nos cuenten, porque no existe realmente todavía el día de hoy una dimensión que la política del sistema de estadística muestre claramente cuál es la dimensión de mujeres. Hay unas proyecciones que se hacen a partir de los censos poblacionales, pero no porque se hayan incorporado indicadores de género que vayan hasta los últimos lugares del territorio apartado. De hecho, hay un concepto en el tema de la recolección de estadística de Colombia que sitúa a las poblaciones más apartadas como una que enseguida trazabiliza que no se llega a encuestar allá. Es que se proyectan luego que se recogen datos. Eso ya evidentemente saca un buen porcentaje de población de los datos de las encuestas. Y lo que no se cuenta no hace parte de la política pública y por lo tanto no hace parte del presupuesto. Y Colemar en esa otra estructura de temas estructurales, el presupuesto nacional del Estado. Colombia es un país centralizado, patriarcal, que no tiene dimensión de presupuesto para las mujeres. No. Ustedes pueden buscar el plan nacional ahora y dice 1 millonada que van a recibir las mujeres, pero hagan un análisis profundo de política pública con enfoque de género, económico, y eso al final no se ve reflejado en una cartera. ¿Quién administra eso? ¿Dónde va eso? Porque no tenemos ningún ministerio, que las carteras, a ver, el sistema económico se establece y se entrega los recursos del presupuesto por unas carteras ministeriales y por otra estructura. Nada diferente de lo que hace España, porque somos un modelo que se repite también del Estado español, la estructura del Estado de Colombia. Entonces, mientras que eso no se transforme, ustedes van a escuchar, pero si en Colombia se invierte recursos para las mujeres, mentira. Un análisis económico, y lo tenemos, y les invito a ir a nuestras páginas donde tenemos datos concretos, donde mostramos que no existe presupuesto para las mujeres. ¿Por qué? Porque si trazabilizamos unos indicadores, el resultado es 0 recursos específicos para una dimensión de mujeres que no se sabe quiénes somos, porque no están en las estadísticas claramente. El 52%, y nosotros repetimos eso, pero no tenemos la capacidad tampoco de generar una encuesta que dimensione todo el país. Pero ese 52%, ¿dónde está? ¿Cómo es en la zona del Catatumbo profundo? ¿O cómo es en esa zona de Montes de María, en donde el Estado no se atreve a llegar porque todavía hay algunas presencias de grupos insurgentes, o porque ahí gobierna otro? O en el sur de Bolívar, en donde el ELN es el que gobierna en esos territorios, o en el tapón del Darién, que es zona de frontera con Panamá. O sea, ahí nunca se ha implementado un censo poblacional, y mucho menos porque en Colombia apenas recientemente en el 2015 empieza a establecerse algunos indicadores de género en esos censos. Entonces, presupuesto, política estadística, ¿cuál va a ser el resultado? Una ineficiencia que en los momentos de picos del conflicto armado afecta principalmente a las marginales, y las marginales somos las mujeres y las niñas del país, y más de los territorios que más apartados están de los centros de poder. Entonces, definitivamente aumentar la participación política, llegar a los… hemos logrado acceder y hemos logrado visibilizar esto también por sentencias judiciales. Eso sí, a diferencia del Congo, ahí tenemos un avance. ¿Por qué? Porque se ha logrado que más mujeres accedan como juristas o como magistradas, como juezas, y están haciendo un trabajo que hay que también, que también hay que proteger, porque han sido amenazadas también, porque obviamente los lenguajes de odio, el ataque de la agenda de los derechos de las mujeres en Colombia es público, es público. Luz, pero entonces tú
o la organización Mujeres, el colectivo de Mujeres al Derecho, no confían en que la institucionalidad que ha salido del acuerdo de paz y que está atravesada, por lo menos, Comisión de la Verdad, Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que tienen enfoque de género, que hay mujeres magistradas, que hay mujeres con estrategias para ver en dónde está el enfoque de género en el informe de la Comisión de la Verdad, que por cierto se va a publicar ahora, ¿verdad?, el 28, en la JEP y en la Unidad de Búsqueda. Ustedes desde Coleman no confían en que por lo menos esas tres instituciones que tienen estrategias de género van a poder sacar adelante las medidas que están en el acuerdo referidas a la igualdad entre hombres y mujeres. Por supuesto que confiamos y existen porque creamos las medidas. O sea, esto es el movimiento de mujeres, las medidas de género lo gana el movimiento de mujeres. No es que la FARC lo representó, no es que el Estado lo representó el movimiento de mujeres exigiéndole que sin nosotras y sin acuerdos de género no podía seguir esos acuerdos. Y por supuesto ese sistema de justicia hace parte del sistema de justicia que le digo. Hay un avance en materia judicial de mostrar y un avance de una verdad que no es completa todavía, que evidentemente no sé si han logrado, si acá llegan noticias, pero también ha sido amenazado ese sistema de justicia, verdad y reparación y no repetir, está siendo amenazado. Ha sido desafortunadamente invadido los espacios de trabajo por el mismo gobierno. O sea, hay una crisis institucional en donde los poderes están siendo en una total transformación de una inexistencia, en medio de que existe una inexistencia del Estado Social de Derecho cuando se hacen este tipo de acciones que evidentemente, lo digo como abogada, son de facto, o sea, es ilegal. Es ilegal que un ejecutivo invada la zona de trabajo del Poder Judicial. Eso, si pasa aquí en España, estoy seguro que va a haber una protesta social al respecto, que también se pasa en Colombia. Y por supuesto es ahí donde estamos dando avance. Casos como la violencia sexual se están dando a conocer. Actualmente se abrió el macrocaso sobre desplazamiento y despojo de tierra, que nosotras ahí también hemos presentado informe 300 casos específicos en donde demostramos, y ha sido de las cosas por las que Coleman ha sido amenazada, atacada, perseguida, porque estamos mostrando que hay una relación de poderes económicos, políticos, estatales, locales, nacionales e internacionales en esos despojos. Ese informe fue un informe de 300 casos que Coleman presenta en el 2019 y que lo reiteramos ahora que nuevamente la JEP, la Justicia Especial para la Paz, abrió la posibilidad de conocer informes para que poder consolidar lo que llaman el macrocaso, estudiar la situación del desplazamiento forzado y el despojo de tierra. Pues nosotras siempre le vamos a poner perspectiva desde las mujeres, por supuesto enfoque de género también, pero es la perspectiva de las mujeres y las niñas, es lo que se debe preservar, que son dos cosas que deben estar acompañadas, pero son diferentes. Nos van quedando 10 minutos, un poco menos. ¿No hay preguntas, inquietudes, comentarios? ¿No? ¿Nada? Sí. Hola. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la intervención. Y yo quería hacer una pregunta a Luz sobre los comicios que vienen dentro de una semana, creo, ¿no? Una posible victoria de Gustavo Petro, ¿consideras que podría, bueno, suponer un cambio real para las demandas de vuestra asociación o simplemente consideras que quizá en España lo estemos viendo como una expectativa diferente a la que ven ustedes? Y eso nada más. Muy buena pregunta y ha sido la pregunta de la semana.
A ver, yo voy a hablar como defensora y organización defensora. Nosotras, nuestro rol es defender derechos. Llegue el presidente que llegue, vamos a seguir en ese rol. Consideramos que, por supuesto, la perspectiva de que llegue un candidato que respete el Estado Social de Derecho, que respete los tratados internacionales, que respete el acuerdo de paz, es lo que debe ser. O sea, es lo que debe ser simplemente en el mundo, y en Colombia debe ser. Eso es un panorama que medianamente esperamos que podamos seguir ejerciendo nuestro derecho de defender derechos sin que nos amenacen y nos tengamos que exiliar, o los que no, desafortunadamente, compañeras y compañeros que no han podido sobrevivir a los violentos. Entonces, ese es un escenario que esperamos que medianamente sea protector para trabajar las agendas. En el caso de las mujeres, evidentemente, vamos a seguir teniendo que trabajar sobre nuestras agendas y mirar en los escenarios de construcción de la política pública la efectividad, la materialización de un plan de gobierno que tiene medidas de género, tiene medidas, lo digo así por encima, tiene medidas a favor de las mujeres. Pero es en el plano posterior, no queda, es en el plano de la construcción ciudadana, la participación desde los territorios, porque lo que sí exigimos desde los territorios es que sea con las mujeres, paz territorial y desde las bases, desde lo más profundo del país. Y por el otro lado, no lo va a resolver lo que se ha estructurado, que les he venido contando, una estrategia de criminalidad, no lo va a revertir solo un presidente. Esto ha costado poder judicial, legislativo, y cada uno de esos poderes debería recuperar su libertad de actuación, pero también revertir todo un marco legal y jurídico que se ha venido construyendo también sobre décadas para negar derechos y principalmente para seguir instrumentalizando y negando los derechos de las más desfavorecidas, las mujeres y las niñas. Pues a propósito de esa pregunta, Ivette, el próximo año se supone que también debería haber elecciones presidenciales y locales en Congo. ¿Nos quieres comentar un poco qué puede pasar? Oui, effectivement, il est prévu. Efectivamente, está previsto pues unas elecciones en 2023, es decir, el año que viene, que es un mandato de 5 años, y el presidente actual, pues sí, ya será el final de su mandato el año que viene. En cuanto al análisis de la situación contextual hoy en día en RDC, vemos que hay cada vez más líneas rojas que quizá nos impidan llegar hasta las elecciones. Los animadores de la Comisión Nacional, por ejemplo, independiente para las elecciones, es decir, las personas que están ahí han sido puestas en tela de juicio por parte de la Iglesia Católica y Protestante, que son fuerzas sociales muy importantes en nuestro país. Con lo que está pasando actualmente en el norte, Kivu, y con ese nuevo desarrollo de guerras presentes, con nuestras fuerzas armadas están luchando contra los rebeldes, apoyados por los vecinos, los países vecinos como Ruanda. Lo menciono ¿por qué? Porque oficialmente nuestro presidente ha podido demostrar que, viendo el arsenal que utilizan esos grupos armados, están apoyados por el país vecino, que es Ruanda. Y al mismo tiempo vemos que el presupuesto previsto para las elecciones, en principio, tendrían que ser como 60 millones de dólares. Pero el gobierno solo va a contar con 12 millones. ¿Lo demás va a venir de dónde? No se sabe. Entonces, cuando vemos el esfuerzo diplomático, la tendencia es más bien reforzar la sociedad civil para tener elecciones más o menos participativas en cuanto a la presencia de mujeres, pero al mismo tiempo inclusivas en cuanto al género, ¿no? Mujeres. Entonces, con esos elementos y esta inestabilidad, no sabemos, la verdad, decir, bueno, sí que en 2023 tendremos elecciones, pero si las tenemos, seguro, lo que deseamos es, bueno, pues
empezar ya a trabajar como mujeres, como potenciales candidatas mujeres. Es verdad que somos una representación muy débil en cuanto a la Asamblea Nacional e incluso provincial. En la Asamblea Nacional, de 500 diputados, tenemos a 47 mujeres únicamente. En la Asamblea Provincial, en mi provincia, el Sud Kivu, de 43 diputados, tenemos a 4 mujeres nada más. Y hace tiempo que exigimos también las elecciones locales estar presentes. Es el tercer o cuarto ciclo electoral donde nos limitamos con elecciones presidenciales del Senado y las elecciones en las asambleas nacionales y provinciales, nada más. Pero para nosotros las elecciones locales son sumamente importantes, porque nosotros trabajamos ya sobre el liderazgo femenino a nivel local, esas lideresas a nivel local que empiezan a ser muy importantes y están, digamos, dar cada vez más legitimidad en sus propias comunidades. Y hay mujeres, a pesar de todo, que tienen la ambición de presentarse como candidatas, pero si no hay elecciones a nivel local sería un problema muy serio, porque el cambio tiene que partir de la base. O sea, nuestras estructuras están destruidas. O sea, necesitamos tener a personas a nivel local, en la base, elegidas por la población a nivel local, porque si se siguen nombrando esas personas por las autoridades, bueno, van a conservar las formas y las ideas de los que les han colocado ahí donde están. Entonces, en un sistema así no queremos. Queremos que parta de la base. Y con un presupuesto tan pequeño, vemos una vez más que probablemente vamos a retrasar las elecciones locales por falta de presupuesto. Y nosotros hay una serie de manifestaciones que empiezan para exigir efectivamente que tengamos también esta vez elecciones locales, porque es sumamente importante que las tengamos. Y estamos exigiendo también otra cosa. Bueno, es una ley a nivel del Senado, porque ha salido ya de la Asamblea Nacional, el Senado lo va a mirar, pero nosotros hemos exigido que un candidato que da regalos, que este candidato se elimine. Que o sea, para las mujeres que no pueden dar regalos, ¿verdad? Entonces no podían ser candidatas. ¿Qué es eso? O sea, ellos están en el poder, amontonan dinero a través de la corrupción y tienen reservas para preparar las elecciones. ¿Y nosotras dónde vamos a encontrar los medios? O sea, que ese es un problema serio. Y hay otro problema también que en fin, que nos hace dudar en cuanto a las elecciones. Hablábamos del censo de la población. No tenemos ni siquiera, a ver, ¿cómo se llaman? Dice, no tenemos ni DNI en nuestro país. No tenemos. Utilizamos la tarjeta electoral como identidad. Ahora nos dicen que va a haber un censo, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo para hacer un censo? Con una población así diseminada, con $80 de renta anual, con carreteras cortadas, con grupos armados. ¿Cómo vamos a hacer este censo? O sea, si hacemos el censo, ¿puede durar cuánto? ¿12? ¿2? ¿3 años? O sea, vamos a prolongar más el mandato del que está ahí. Pero las fuerzas vivas, ahí están. No queremos que se prolongue más. O sea, el que no ha respondido a las aspiraciones de la población, o sea, ya no lo queremos. O sea, entonces, nosotros vamos a seguir, estar muy atentos, pero esta vez queremos de verdad que haya un cambio en la organización de esas elecciones, pero al mismo tiempo queremos que algunas mujeres que tienen ambición puedan llegar en esas elecciones. O sea, digamos, para defender las necesidades específicas de las mujeres, que se puedan defender al nivel adecuado. O sea, y un ministerio que tiene un presupuesto nacional, cuando se vota, no hay ningún presupuesto sobre el género, como lo ha dicho Luz. O sea, ya son temas
que es que no hay nadie sensible a ello. O sea, las acciones relacionadas con género son censos son fondos que recibimos desde fuera, desde el exterior. O sea, estamos en el segundo plan de acción. Pero ¿quién financia este plan? Bueno, pues son cosas en el aire. Y para nosotros, en cuanto a las próximas elecciones, lo vemos un poco negro, ¿eh? Pero no vamos a tirar la toalla, no. Vamos a estar muy atentas y a hacer un monitoreo de todos esos casos para hacer acciones sociales y colectivas. Bueno, ¿qué pasó? Ah. ¿Hay pregunta? Perdón. Ah, sí. Muchas gracias a las dos, Ivette y Luz. Quería preguntaros qué tipo de soporte recibís por parte de otros países. Gracias por vuestro esfuerzo. ¿Y qué países son los que os dan soporte tanto financiero como de otro tipo, ¿no? Si es que recibís alguno. Sí, bueno, como lo decía Ivette ahora, también Colombia pasa porque las agendas de las mujeres y otras agendas sociales desafortunadamente se están manteniendo con recursos de cooperación internacional. Hay países como España, Francia, Suiza, Noruega, que tienen una agenda de desarrollo y paz en Colombia, entre otros. Pero principalmente, y una cosa que nosotras siempre reivindicamos y nos gusta reconocer, es que nos protegemos entre sociedad y comunidad internacional. Hay pequeñas organizaciones también de países como Noruega, España, Suiza, que son de la sociedad civil, que nos apoyan también, no solamente con recursos económicos, sino con lo personal. Aquí me han recibido, me han cuidado en medio de la crisis en que llegué personal, y eso también es muy significativo. Ustedes aquí se movilizaron, eso también hace parte de los apoyos, no tiene que ver con un tema solamente económico. Cuando estábamos en una crisis por el ataque a la protesta social en Colombia, el mundo en diferentes lugares se movió y era la sociedad civil haciendo un llamamiento a sus estados que hicieran, que pararan lo que se estaba atacando en Colombia. Nous recevons des aides de plusieurs pays. Recibimos ayuda de varios países, sobre todo países de la Unión Europea, también, bueno, y también Suecia, Holanda y España también, porque hemos colaborado muy cerca con organizaciones españolas, sobre todo en el programa que llamamos Famofon, Mujer por el teléfono, ¿no? Con los SMS. Después hay estructuras que reciben ayudas americanas, pero ahora también hay la cooperación suiza, que interviene mucho también en el este de la República Democrática de Congo, con un apoyo en diferentes sectores. Y esto con relación también a la participación, he hablado de los suecos, ¿verdad? Están ahí presentes también, y otros países. Francia ya ha lanzado incluso un llamamiento para una serie de proyectos, y las embajadas que intervienen mucho también, porque para nosotros utilizamos también el cuerpo diplomático para hacer pasar mensajes, ¿verdad? Y para ver de qué manera podrían intervenir desde el punto de vista político. Bueno, pues ahora sí, una última pregunta que yo creo… Sí, ya vamos a cerrar. Una última… muy rápidamente, porque creo que merece la pena después de todo lo que hemos estado hablando. Ivette, muy brevemente, frente a todo el panorama de trabajo que tenéis delante, ¿cómo lo afrontáis? ¿Cómo estás tú y cómo lo afrontáis sabiendo que, bueno, pues que hay un pico de violencia otra vez? Brevemente, por favor. C'est sûr que… Desde luego, tenemos mucho valor, creo yo, pero al mismo tiempo hay una presión sobre nosotras, porque hay un problema, hay traumatismos, ¿no? Porque cuando
escuchamos una serie de testimonios, cuando las mujeres nos cuentan lo que están viviendo, nos afecta muchísimo todo lo que nos cuentan, pero al mismo tiempo también nos damos cuenta de que nos queda mucho por hacer frente a la ignorancia de los derechos de la mujer y frente a un sistema que casi coloca a la mujer a ningún nivel, digamos. O sea, tenemos mucho que hacer y para nosotros no vamos a tirar la toalla, no, vamos a seguir, pero queremos sobre todo que detrás de nosotras vengan otras estructuras a otros niveles. Por ejemplo, para hacer pasar los mensajes, que nos ayuden a hacer pasar el mensaje, vosotras también, porque es un combate de todas las mujeres. Necesitamos poder vivir en seguridad. Esas historias de conflicto nos muestran que la verdad que podríamos estar totalmente desanimadas, pero nosotras no. Porque el conflicto hay que vivirlo para entender hasta qué punto es algo que traumatiza de verdad. Las familias totalmente rotas, nosotras mismos que intervenimos en esas zonas, estamos expuestas porque sencillamente hay muchos riesgos de ser sometidos a violencias también. Bueno, en unas zonas, por ejemplo, pueden poner vaqueros para minimizar el hecho de ser violadas, por ejemplo. Si llevamos un pantalón, pues a lo mejor tendré más tiempo para defenderme. O sea, fíjese cómo está la cosa. O sea, el trabajo no es nada fácil, el nuestro tampoco, pero estamos llenas de valor. Y vemos sonrisas por parte de algunas mujeres, lo que nos anima muchísimo. Tú estás aquí, estás con un programa de protección internacional. ¿Cómo estás y cómo vas a afrontar ahora el trabajo que desde Colemat se viene? Bueno, la guerra nos ha enseñado también saber hacer lectura del contexto. Hacemos permanentemente lectura del contexto y colectivamente también entre las redes que conformamos. Yo hago parte de un espacio de articulación de la región Caribe que lo integran 55 organizaciones que son de base territorial y eso nos ayuda que permanentemente tenemos para poder medir los riesgos y también saber cuándo hay que parar y volver a un espacio de protector personal. Estoy aquí pero con mucha resistencia en cumplir eso. Pero también precisamente como es una estrategia colectiva, escuchar cuando las compañeras, las colegas, las amigas te dicen, es necesario o que salgas, es necesario que te muevas, porque evidentemente hay que preservar la vida. Definitivamente lo más importante en el seno es la vida, la libertad y la dignidad. Y en estos momentos estoy aquí, espero paulatinamente poder regresar a Colombia, no las garantías actualmente, pero sí, el trabajo se cambia. También aprendemos que de otra manera he aprendido también cómo seguir haciendo el trabajo y potenciando. Por ejemplo, ahora estamos potenciando esa agenda internacional desde nuestro estatus consultivo. Y ahí quiero dar un mensaje importante y rapidito. Hay un informe del progreso de los ODS que hizo Naciones Unidas recientemente en el año 2020 o 2021, que muestra cómo lo que habíamos ganado en la agenda de las mujeres retrocedió. Y lo peor es que efectivamente no hay forma de medir cuál es el impacto real en la vida de las mujeres, porque uno de los frenos es la falta de indicadores y estadísticas desde la perspectiva de las mujeres y los enfoques. Eso nos lleva que a nivel mundial todas las mujeres tenemos que seguir trabajando por una agenda que nos representa a todas, y más en los países más de 30 países en conflictos o en tensión. Bueno, yo creo que se merecen un aplauso y un buen retorno.